Es uno de los monasterios más aislados de Galicia. Está ubicado en una pequeña parroquia de Forcarei. A lo largo de su historia fue arrasado en 2 ocasiones. Hoy en día, si lo desean, pueden alojarse en el monasterio de Aciveiro, el monasterio más íntimo de Galicia. Cuando empezaba el siglo XII, este paisaje que ven no era muy distinto. La vida monacal que se instauró aquí para civilizar la zona se adaptó de tal manera al entorno rural que no llegó a crear ninguna ciudad a su alrededor. El monasterio de Aciveiro se funda en febrero de 1135, hace 880 años, en la mejor zona de retiro y oración de Terra de Montes, en las estribaciones de A Serra do Candán, un precioso valle tremendamente frío, bañado por el Lérez, que nace a 4 kilómetros, y ubicado a 800 metros sobre el nivel del mar. El nacimiento de Europa lo hacen los monasterios. Esto es, por decirlo de alguna manera, la primera llegada de Europa a Terra de Montes. El monasterio de Aciveiro es hoy un hotel que forma parte de la red Pousadas de Compostela, pero vamos a pedirles que viajen con nosotros siglos atrás para reconstruir su historia, y lo haremos con las huellas del pasado que hoy todavía nos muestra. Este monasterio, como tantos otros en Europa, coloniza el territorio en el siglo XII. Organiza política, jurídica y religiosamente a la población. Pasa a tener señorío y reestructura el conjunto de las parroquias de la zona, entre ellas Cerdedo y Beariz. Contagia además de arte y de cultura a la comarca. En este comedor estaba su biblioteca, justo al lado la escuela de teología. 12 monjes fueron los primeros habitantes del cenobio, que en su época de mayor esplendor llegó a acoger a 130 personas. No alcanzó las dimensiones de Oseira, pero sí superó las de Carboeiro. Vivió de las rentas de su propio patrimonio, que se extendía hasta Marín. Pero tengan en cuenta que este que ven no es el primer edificio monacal. Aquel, románico, se apagó con las llamas de mediados del siglo XVII. Hubo un monasterio románico que probablemente fue del mismo carácter espléndido y románico extraordinario que tiene la iglesia, ¿no? Pero ese monasterio ardió, si mal no recuerdo, por el año 1649 o por ahí, 48, 49. A partir de entonces se hizo una reconstrucción progresiva del monasterio que no termina hasta el principio del siglo XIX. Esa reconstrucción se va haciendo en estilos primero más clásicos y finalmente en algunos aspectos se acerca al barroco, porque incluso la propia iglesia tiene ya un retablo barroco incrustado dentro de la iglesia románica. A excepción de su retablo barroco y de su fachada, la iglesia, de finales del siglo XII, se conserva casi intacta. Como pueden comprobar, sus dimensiones son casi catedralicias. Se diseñó una gran obra, de triple ábside. La nave central acoge un falso triforio, característico de los templos de peregrinación, algo que incrementa su altura y su decoración. Una iglesia levantada con la piedra de Terra de Montes, esa que visten sus característicos líquenes blancos. La restauración del antiguo monasterio románico duró 2 siglos y se inspiró principalmente en el estilo clásico del XVIII, como demuestra su sobrio claustro. La primera rehabilitación del edificio monacal coincide con su decadencia, pierde poder y de nuevo es arrasado a principios del XIX, pero en esta ocasión por las tropas napoleónicas. Una vez más, el monasterio debe volver a curar sus heridas, y lo hizo ya en el siglo XX, ayudado por sus vecinos y por la Asociación Amigos de Aciveiro. Hoy, con una veintena de habitaciones, un hermoso claustro y un acogedor patio rural, es el hotel monasterio más íntimo de Galicia. Cuando se acerquen, disfruten de la sierra, del silencio y busquen esta decorada puerta. Es lo único que se conserva del primer monasterio románico.
Hasta aquí llega nuestro viaje de hoy, señores. Volvemos, como saben, la próxima semana. Gracias a todos por su compañía. Si quieren seguir en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la red. Les dejamos con las propuestas de Galicia para las próximas semanas por si deciden visitarnos. Cuídense mucho y que sean felices. Si ti viras o que eu vi da banda do río, ten meu pai un castiñeiro que dá castañas no agosto e uvas brancas no xaneiro. Si ti viras o que eu vi, si ti viras o que eu vi, si ti viras o que eu vi, si ti viras o que eu vi.